Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Continuamos con Génesis capítulo 29, versículos 4 al 11. Voy a leer rapidito los versículos que hemos cubierto hasta ahora. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo, donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Versículos 4 al 11. Y Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo: ¿Conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien? Les preguntó Jacob. Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. En el podcast anterior quedaron pendientes ciertas preguntas. ¿Cómo sabemos que Jacob estaba muy cerca de Harán? También mencionan aquí que Raquel era pastora. Es la primera vez aquí que se menciona a una mujer como pastora. Y como leímos en los últimos versículos, ¿por qué Jacob les habló así a los pastores, como con autoridad, diciéndole lo que tenían que hacer? Él ni siquiera los conocía. Él como que les ordenó que le dieran de beber a los rebaños. Esto suena como si los estuviese regañando, pues les estaba hablando a los pastores como con autoridad. Especialmente cuando les dijo que es pleno día y todavía no es tiempo de recoger el ganado. Como que muévanse, ¿qué están haciendo? Hagan su trabajo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Que les estaba hablando como con autoridad, diciéndole lo que tenía que hacer. Primero que todo, estos pastores debieron de haber sido bien jóvenes, no más de 14 a 16 años. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiesen sido adultos, ellos no se hubiesen dejado hablar así. Imagínense a Jacob hablándole de esa manera como autoritativa a extraños, a otros hombres. Eso sería rudo. Ni siquiera los conocía. Él tuvo que haberles hablado así, ya que ellos eran muchísimo menores de edad. ¿Por qué digo esto? Bueno, todo se basa en las costumbres de aquella época. Rebeca era de Harán. Harán debió haber estado bien cerca, ya que Rebeca estaba llegando. Y veremos que en el versículo 11, después de que Jacob la conoció y habló con ella corrió hacia la casa de su padre para contarle. O sea que Harán debió de haber estado cerca. O sea, la casa de Labán debió de haber estado cerca.
La costumbre de aquel entonces era de que los hijos mayores llevaban a pastorear a sus rebaños a lugares de mayor distancia. Los menores o muchísimos más jóvenes pastoreaban cerca de la casa porque si algo se les presentara o algo pasaba, los padres estarían cerca para poder monitorearlos o ayudarlos. Ser pastor en aquel entonces era considerado un trabajo para hombres, pero si el hombre tenía suficiente hijos o empleados, los hijos podían ayudar a pastorear. Sabemos que Labán tenía riquezas y tenía también muchísimos rebaños. Pasa también los casos en que tienen tantos rebaños y no tienen suficientes hijos para pastorearlos. Y muchas veces, en vez de emplear más pastores, las hijas ayudaban como pastoras. Muchas veces, como mencioné, no habían suficientes hijos varones en la familia para atender a todos los rebaños y las mujeres tenían que ayudar. Los menores o más jóvenes, o sea, los niños pequeños, como de 7, 8, 9 años, y las muchachas jóvenes o las mujeres, de acuerdo a las costumbres de la época, atendían a los rebaños lo más cercano posible de donde vivían, a corta distancia, mientras que los hermanos mayores recorrían distancias más lejanas. ¿Y cómo sabemos esto? Si vamos a Génesis, capítulo 37, versículos 12 al 14. Esto pasó cuando José va en busca de sus hermanos. José va a ser uno de los hijos de Jacob. Se los voy a leer. Después, sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel, o sea Jacob, le dijo: Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Quiero que noten aquí que José era el menor de los hermanos de los hijos de Jacob, era el menor, pero también era el preferido de Jacob. Ya para este entonces, el Señor ya le había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Por eso aquí dicen Israel, pero se refieren a Jacob. Ya aquí José, el hijo de Jacob, tenía 17 años, o sea que ya tenía edad para apacentar el rebaño con sus hermanos. En el capítulo 37, versículos 2 y 3, dice esto, se los voy a leer. Ellos vivían en Canaán, la tierra donde había peregrinado Abraham. Entonces, regresando al versículo 13 y 14, aquí Jacob no había oído de sus hijos que estaban pastoreando, no había oído de ellos por días, y le dijo a José que fuese a ver cómo estaban, para tener noticias de ellos. Es más, podemos decir que él, Jacob, no había oído de sus hijos en semanas, no días, ya que de Hebrón a Siquem, donde probablemente estaban ellos, sus otros hijos, es aproximadamente como 40 a 45 millas. Estaba lejitos. Ellos tendrían que ir hasta el norte, pasar por Salem, o sea, Jerusalén, Betel y después Siquem. Para el tiempo que José llega a Siquem, José no encuentra a sus hermanos y le pregunta a un desconocido si los había visto. Y el desconocido le dijo que pensaba que se habían ido a Dotán. Eso está en el capítulo 37, versículos 15 al 17. La cosa es que Dotán está como 60 millas de distancia de Hebrón, como 20 a 25 millas de Siquem.
o sea que estaba más lejos. El punto que quiero llegar es que los niños antes de los 13 de la adolescencia mantenían sus rebaños cerca de la casa de sus padres, mientras que los hermanos mayores o de mayor edad apacentaban sus rebaños más lejos de la casa. Entonces Jacob, al hablarle así a estos pastores jóvenes, a estos niños, pues eso era ya algo, sí era algo aceptable, o sea, era común, porque él tenía como 40 años y estos eran niños. Y como dije, quedaba cerca de Harán, de la casa de Labán, ya que vemos en los versículos futuros que Raquel corre hacia la casa de Labán para contarle. Y como mencioné anteriormente, esto de las mujeres pastoras podía ser que usaban a las hijas también porque no tenían suficiente personal contratado para hacer el trabajo. Más adelante veremos que Labán no era ningún santo, como quien dice, ¿no? Vamos a ver que más adelante Labán le gustaba el dinero y se va a aprovechar de Jacob. Vimos también en Génesis 24 cuando apareció Labán. Esto fue cuando Abraham mandó a su siervo a buscar una esposa, a una mujer, para su hijo Isaac. Este siervo se encontró con Labán, hijo de Nacor, hermano de Abraham. Rebeca, la esposa de Isaac, fue hermana de Labán, como lo mencionamos antes. Labán ya supo que Abraham era de muchas riquezas, ya que el siervo le contó todo y le contó que Isaac era el hijo de Abraham y que Abraham le había dado a Isaac, a su hijo, todo lo que poseía, se lo había dado en vida. Esto fue en Génesis capítulo 24, versículos 34 al 36. Se los voy a leer. Aquí dice, soy siervo de Abraham, comenzó a decir. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi Señor, le dio un hijo a mi Señor en su vejez. Y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. Entonces, ahora en el capítulo 29, Labán veremos que tenía más rebaños que hijos pastores, pero a medida que leemos las escrituras, como mencioné antes, vamos a ver que a Labán le gustaba el dinero, así que no me extraña que en vez de contratar más gente, usara a sus hijas de pastoras. Y lo que quiero decir es que Labán estaba al tanto de todas las riquezas de Abraham y su familia. Es más, el siervo de Abraham, Eleazar, le dio objetos de plata, de oro, vestidos, joyas y se los dio no solo a Rebeca, pero también a su hermano Labán y a su madre. Esto está en Génesis capítulo 24, versículo 47 y versículo 53. Ahora, con respecto a lo de las mujeres pastoras, Raquel no era la única mujer pastora mencionada en la Biblia. Ella fue la primera mencionada en la Biblia, aquí en Génesis, como pastora. Pero también está Sefora y sus hermanas. Sefora fue la esposa de Moisés. Esto está en Éxodo capítulo 2, versículos 16 al 21. Se los voy a leer rapidito. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó, ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha liberado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre?
invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. En muchas literaturas rabínicas se dice que aquí en este capítulo Raquel tenía 14 años, pero ella debió haber tenido 15 años por lo menos, no 14. ¿Por qué se dice que 15 años? Porque de acuerdo a sus propias costumbres de aquella época, era común ver a los niños de 6, 7, 8, 9 años ser pastores antes de ser adolescentes. Y como mencioné antes, entre más mayores a medida que van creciendo, más lejos pastoreaban. Pero no era común que las niñas jóvenes o menores de 15 pastoreaban, ya que ellas tenían que ser entrenadas en las labores domésticas de la casa. Sus primeros 14 años eran para ser entrenadas a ayudar y saber hacer todas esas labores de la casa, cocinar, hacer su ropa con lana de las ovejas y todo eso. Ellos no es como aquí que uno va al supermercado, lo compra y cosas así. No, ellos hacían todo desde cero. Ellos tenían que saber hacer todo eso antes de poder casarse o de que llegara a la edad para poder casarse. Como que las preparaban pues para que sea una buena esposa, las preparaban para el matrimonio, para que supiera todo lo doméstico. En esa época, ningún hombre querría casarse con alguien que no supiese saber las cosas de la casa. Así que los primeros 14 años eran dedicados a eso para las mujeres, para las muchachas. Por eso digo que Raquel debió de haber tenido mínimo 15 años, porque ya que a los 15 o después ya tenían edad para aprender otras responsabilidades fuera de la casa, pues. Ya sabían las responsabilidades de la casa y estaban preparadas para poder ser una buena esposa. También hay otra razón por la que las mujeres deberían pastorear cerca de la casa, especialmente las muchachas jóvenes. Ellas no podían estar en convivencia junto con los hombres pastores. Esto es muy importante que sepan. Lo voy a repetir, ellas no podían estar en convivencia o mezcladas, pues, junto con los hombres pastores. Si una hija es pastora desde los 15 años en adelante, ellas mantendrían los rebaños cerca de la casa, así como los pastores o niños pastores lo harían, pues. Mientras que los hijos mayores y adolescentes de edad mayor cuidaban o pastoreaban a sus rebaños más lejos. En otras palabras, ninguna familia respetable dejarían que sus hijas pasaran rato con hombres mientras estos pastoreaban. Era peligroso también que pastorearan tan lejos. Si son pastores jóvenes, los padres querrían tenerlos cerca por si algo pasaba, como lo dije antes. Mientras que los hermanos mayores de 18, 20, más para arriba, tendrían que llevar sus rebaños 20, 30, 45 millas más lejos para pastorear, para darles agua y todo eso. También hay otras razones por las que digo que estos pastores debieron de haber sido niños, porque recuerden también que Jacob estaba como irritado porque los niños no le daban de beber agua a los rebaños, sino que estaban ahí, eran 3 rebaños, estaban allí alrededor del pozo esperando el rato, me imagino que esperando a que Raquel llegara. Pero bueno, esto se los cuento en el próximo podcast porque ya se nos acabó el tiempo. No se lo pierdan, porque aquí hay muchas más cosas que generalmente la gente no lo sabe o no se percata porque no conoce las costumbres de aquella época. Y eso es muy importante para comprender bien el contexto.
Y lo digo en el sentido de por qué hacen ciertas cosas, por qué se comportan de cierta manera, por qué dicen lo que dicen y eso pues. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.